Hola, en la consulta de pediatría, uno de los mayores retos que tenemos es cómo pasar de una sospecha de TDAH a un dato objetivo. Pues bien, hoy vamos a analizar a fondo una herramienta pensada precisamente para eso, la escala ADHR-RSI-BV. Vamos a ver una guía práctica para que nos ayude a estructurar nuestra evaluación. El plan es el siguiente. Primero, vamos a hablar del reto diagnóstico, de ese día a día en la consulta. Luego nos meteremos de lleno en la escala ADHD-RS-4. Veremos un factor sociocultural que es clave para usarla bien. Y finalmente, lo más importante, cómo se interpretan los resultados y cómo aplicamos todo esto en la práctica. Muy bien, vamos allá. El primer punto, el reto diagnóstico. Esto es el pan de cada día, ¿verdad? Nos llega una familia preocupada, un informe del colegio, y nuestro trabajo es pasar de esas quejas, que son subjetivas, a una evaluación lo más objetiva posible. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo transformamos esas descripciones de comportamiento en datos que podamos medir, que podamos cuantificar y que de verdad nos guíen en el diagnóstico? Pues no es nada fácil. Para empezar, los informes de padres y profes son subjetivos por definición. Además, el DSM nos exige casi, que los síntomas estén presentes en al menos dos sitios, como en casa y en el cole. Y aquí viene un riesgo importante. Usar herramientas que no estén adaptadas a nuestra población puede llevarnos a errores. Por eso siempre se habla de una evaluación con varios métodos. Y es justo aquí donde entra en juego nuestra herramienta de hoy. La escala ADHD-RS-IV nos ofrece una manera estandarizada y sobre todo basada en la evidencia para enfrentarnos a estas dificultades. ¿Qué es exactamente? Pues mirad, es un cuestionario muy directo. Tiene 18 preguntas y cada una de ellas se corresponde punto por punto con los 18 síntomas del TDA que describe el DSM-IV. Y esta correspondencia tan directa es lo que le da una validez enorme. Aquí se ve perfectamente. Cada uno de esos 18 ítems describe una conducta muy concreta. Lo que se pide a la persona que informa, ya sea el padre, la madre o el profesor, es que valore la frecuencia de esa conducta los últimos 6 meses, con una escala que va de 0, nunca o casi nunca, a 3, muy a menudo. Y un detalle de diseño muy listo. Los ítems están alternados. Los impares son para evaluar la inatención y los pares, la hiperactividad e impulsividad. Esto se hace para que las respuestas sean más genuinas. Y lo mejor es que nos permite sacar puntuaciones separadas para cada una de las dos dimensiones del TDAH. Y atención, porque esto es crucial. Hay dos versiones de la escala, una para padres y otra para profesores. Las preguntas son exactamente las mismas, pero esto nos permite recoger información de los dos entornos principales del niño. Así cumplimos con ese requisito diagnóstico fundamental del que hablábamos. Pasamos ahora al tercer punto, y este, de verdad, es un aspecto que a menudo se nos escapa y que es absolutamente fundamental, el factor sociocultural. Aquí está el meollo de la cuestión. La mayoría de las escalas que manejamos, incluida la ADHRS-IB original, se desarrollaron y se probaron con niños de Estados Unidos. Y claro, esto tiene implicaciones muy directas en cómo interpretamos los resultados aquí. Y aquí es donde el estudio de adaptación a la población española destapó algo muy curioso y sorprendente. En Estados Unidos, la tendencia es que los profesores puntúen los síntomas más alto que los padres. Pues bien, en España ocurre justo lo contrario. Los padres informan de muchísima más frecuencia de síntomas que los profesores. Esta cita de los autores del estudio español, la verdad, es que lo clava. No podemos coger una herramienta de otro país y usarla tal cual. Tenemos que entender cómo nuestra cultura influye en la percepción de los síntomas. Usar los baremos, esas tablas de comparación, que no están adaptados a nuestra población, puede llevarnos a diagnósticos totalmente equivocados. De acuerdo. Con todo este contexto ya en mente, vamos a ver cómo pasamos de una hoja llena de números a una interpretación clínica que de verdad nos sirva. El proceso es muy sencillo, son solo 3 pasos. Primero, sumamos los puntos de los ítems impares para tener la puntuación de inatención. Luego, los pares para la de hiperactividad/impulsividad. Y la suma de todo nos da el total. Segundo, y este es el paso clave, ojo, hay que buscar la tabla de baremos correcta para nuestra población, según la edad y el sexo del niño y quien ha rellenado el test. Y tercero, convertimos esa puntuación en un percentil. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Imaginemos un niño de 9 años, evaluado por sus padres. Saca un 18 en inatención. Pues bien, vamos al baremo español y vemos que eso le coloca en el percentil 98. Su puntuación de 14 en hiperactividad o impulsividad equivale a un percentil 90, y el total 32 es un percentil 96. Recordemos que el percentil nos dice cómo se sitúa su puntuación en comparación con otros 100 niños de su misma edad y sexo. Y llegamos al último punto, que es el más práctico de todos. ¿Cómo integramos esto en el día a día de nuestra consulta?
Aquí, la clave está en diferenciar para qué usamos la escala. Si es para un cribado general, un punto de corte en el percentil 90 es muy útil. Es como lanzar una red grande. Es muy sensible. Vamos a pillar a la mayoría de posibles casos, aunque se nos cuele algún falso positivo. Pero si ya estamos en una evaluación para un diagnóstico, necesitamos ser más finos, más específicos. Ahí se recomienda un corte más estricto, en el percentil 93, que ya nos indica síntomas clínicamente significativos. Así que para terminar, 3 ideas que nos tenemos que llevar a casa. Primera, esta escala es solo una pieza más del puzzle, nunca un diagnóstico en sí misma. Segunda, es absolutamente imprescindible usar los baremos adaptados a nuestra población. Y tercera, si hay una diferencia enorme entre lo que dicen los padres y los profesores, eso no es un error, eso es información clínica de oro. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Cuando un padre puntúa por las nubes y un profesor puntúa muy bajo, o al revés, ¿qué nos está diciendo eso? Nos habla de las exigencias de cada entorno, de las estrategias del niño, de las dinámicas de cada contexto. Explorar esa diferencia es, a menudo, la parte más reveladora de todo el proceso. Ahí queda la reflexión. Hasta la próxima.